sufren las alcantarillas. En Recap Blue, el día en el mundo. 8:18, les contábamos que esta mañana Nicolás Maduro estuvo en una larga rueda de prensa con miembros de la prensa internacional, sí, con periodistas del mundo que están allí en Caracas, Valentina, en medio de la tensión que se vive con el gobierno de Donald Trump por el despliegue de estos buques, 8 buques que están en aguas del Mar Caribe, dice la Casa Blanca que para controlar y detener el narcotráfico. Claro, y que se dan después de esa autorización, esa orden ejecutiva que firmó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizando al Pentágono realizar este tipo de operaciones fuera de su jurisdicción, su territorio como tal, el territorio estadounidense. Normalmente vemos a Estados Unidos adelantar operaciones en otros países, pero bajo convenios con cada uno de los gobiernos. Esta vez la autorización que le da es ese despliegue que hemos visto principalmente en el Mar Caribe, fuera de territorio estadounidense. Desde el régimen de Nicolás Maduro, Valentina, dicen que en este momento están en alistamiento en la reserva cerca de 4.2 millones de integrantes de la milicia nacional bolivariana. Según Maduro, la cifra total de alistados milicianos y reservistas, no sé de dónde lo saca, son 8.2 millones de venezolanos. Es una cifra bastante alta, aunque recordemos esas jornadas que hacían cada día en el que la gente, sin importar si tenía o no formación militar, se podrían estar sumando a apoyar de cualquier manera este despliegue que estaban adelantando desde el régimen de Nicolás Maduro. Lo cierto es que desde el régimen pasaron de decir que esto era puro humo, que esto no había que pararle bolas. Hoy Nicolás Maduro, ante la prensa internacional, denuncia que hay 8 barcos estadounidenses con 1.200 misiles que le están apuntando directamente a Venezuela. Y sobre todo que dice que ya está pidiendo más apoyo internacional. Lo hace incluso agradeciéndole a Colombia, al presidente Gustavo Petro, y también a otros líderes, por lo que dice él, hay que mover la voz y sonar la voz de lo que está haciendo Estados Unidos contra América Latina, lo que le muestra un poco más preocupado de acuerdo a esa comparación que usted decía antes, cuando iniciaron apenas estos despliegues, cuando Venezuela no se lo tomaba tan en serio. Pues, como le digo, hoy denuncia que esta es la amenaza más grande que ha enfrentado, dice él, y como se lo digo, esto es lo que dice el régimen, la amenaza más grande que ha enfrentado un país del continente en los últimos 100 años. Dice que es Marco Rubio quien está metiendo en este baño de sangre y quien quiere meter en un baño de sangre a Donald Trump. Es lo que dice Nicolás Maduro, quien también dice que Venezuela va a estar lista para la lucha armada si finalmente Estados Unidos termina invadiendo el territorio venezolano. Es lo que dijo hoy en una larga rueda de prensa y el resumen lo tiene Santiago Martínez. Hola, sí, Lucas, buenas noches. 3 horas duró prácticamente esta rueda de prensa de Nicolás Maduro con medios internacionales. Decían ellos 300 medios acreditados viendo tanto de manera digital como presencial esta rueda de prensa del mandatario, la primera en el último año por lo menos, y fuera del Palacio de Miraflores. Un dato allí importante decirlo, fue un hotel acá en Caracas. En esta rueda de prensa, pues, dedicada, se había dicho desde un comienzo que iba a estar, pues, centrada en el tema de Estados Unidos y el tema de los buques, y dijo él que hay 8 barcos militares de Estados Unidos con 1.200 misiles y un submarino nuclear, decía él, apuntando hacia Venezuela, y que esa es la amenaza más grande que ha enfrentado la región en los últimos 100 años. De hecho, calificó esto como una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, decía él. Sin embargo, dejó claro a una pregunta de uno de los periodistas allí que todo está preparado si hace falta para declarar al país en un conflicto armado con Estados Unidos. Escuchemos. Si Venezuela fuera agredida, pasaría inmediatamente al periodo de lucha armada en defensa del territorio nacional y de la historia y del pueblo de Venezuela. Y declararíamos constitucionalmente a la República en armas. Lucha armada y República en armas. De norte a sur, de este a oeste, para garantizar la paz, la soberanía y el desarrollo del país en cualquier circunstancia que nos toque. Decía Nicolás Maduro, además de esta rueda de prensa, Lucas, que mientras haya más presión y haya mayor insistencia internacional hacia él, pues más será la defensa de su gobierno. Es una amenaza extravagante, injustificable, inmoral y absolutamente criminal, sangrienta. Ellos han querido avanzar hacia lo que llaman la máxima presión, en este caso es militar. Y ante la máxima presión militar, nosotros hemos declarado la máxima preparación para la defensa de Venezuela. También Nicolás Maduro culpó a Marco Rubio, al secretario de Estado de Estados Unidos, de empujar, de instar al presidente Donald Trump a tomar este camino de la amenaza y de la presión militar, como él la llama. Lo llamó, de hecho, el jefe de la guerra y le pidió a Trump cuidarse de su secretario de Estado.
Donald Trump, usted tiene que cuidarse porque Marco Rubio quiere manchar sus manos de sangre, con sangre suramericana, caribeña, con sangre venezolana. Lo quieren llevar a un baño de sangre y que su apellido, Trump, se manche de sangre por los siglos de los siglos, con una masacre contra el pueblo de Venezuela, con una guerra terrible contra Sudamérica y el Caribe, porque esto sería una guerra completa en todo el continente. Sin embargo, Lucas, a pesar de todo este escenario y todo lo que se dijo en esta rueda de prensa, en esta larga rueda de prensa, decía igual Nicolás Maduro que siempre tiene canales de comunicación abiertos con Estados Unidos. Incluso decía él que hay 2 canales, aunque reconoce que ambos están en este momento malogrados, esa era la palabra que él utilizaba, y que uno de esos canales o de esos contactos con el gobierno de Estados Unidos es el encargado de negocios de Trump en Colombia, Robert McNamara. Lucas. Gracias, Santiago. Valentina tenía todo el informe desde Caracas, porque la verdad hoy se movió bastante todo este tema. Esto, lo que pasa, digamos, desde territorio venezolano, pero a nivel del continente, Colombia, en su condición de presidente de pro tempore de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, convocó ayer a una reunión de urgencia sobre la coyuntura regional. Y sobre todo esa coyuntura porque hemos visto en varias ocasiones al presidente Gustavo Petro referirse sobre la situación en Venezuela. Él ha desestimado cualquier intervención, incluso ha dicho que ha dialogado con funcionarios norteamericanos, le ha enviado incluso mensajes al mismo Donald Trump en el que le dice que no es para nada pertinente adelantar cualquier intervención en territorio venezolano, porque incluso lo compara, sería como dejar la situación como ocurre en Irán o en Siria. Es el argumento que ha dado el presidente Gustavo Petro. En un trino justamente lo decía esta tarde el mandatario colombiano: si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masa se adueñarán de territorios, movidos por la codicia, los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional. Ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela deben haber sujeciones serviles a extranjeros. La región debe coordinar en términos de igualdad su política antinarcotráfico con los extranjeros, pues se trata de un problema de la humanidad, pero en términos de igualdad, no de sumisión. Y menciona a Panamá porque Panamá hace unos meses fue el otro centro de la polémica cuando Estados Unidos denunciaba que Panamá le había entregado el control de parte del canal a el gobierno chino. Salía a Panamá y decía, esto no es así. También Ecuador, porque como lo mencionamos hoy, el Marco Rubio está visitando precisamente Ecuador y reuniéndose con Daniel Noboa en una intención también para que Ecuador se aleje de China, que sigue siendo las pretensiones de Estados Unidos. Lo cierto, entonces, esto trinaba el presidente Gustavo Petro sobre el mediodía hoy, y al mismo tiempo se llevaba a cabo esta reunión urgente de la CELAC convocada por Colombia, presidida por su canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Finalmente participaron, según la Cancillería colombiana y las cifras que entrega, 23 países miembros de este bloque, de este organismo, y participa, por supuesto, también el canciller venezolano Iván Gil, quien entrega la misma cifra que Maduro estaba entregando al mismo tiempo en Caracas a los periodistas, de 1.200 misiles apuntando directamente a Venezuela. Y dice Iván Gil, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, que hay 4.200 uniformados militares estadounidenses que están listos para invadir Venezuela. Para llegar a territorio venezolano por esa zona del Mar Caribe, que es donde se ha dado el despliegue como tal de las capacidades militares que hoy está mostrando Estados Unidos. Pues, ¿qué pasó justamente en esta reunión en la que participaron 23 países de la CELAC? Caterina Ávila. En medio de la tensión generada entre Venezuela y Estados Unidos por el despliegue militar del gobierno Trump en el Mar Caribe, Colombia convocó una reunión de urgencia de ministros de Relaciones Exteriores de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños CELAC. A este encuentro asistieron más de 23 cancilleres. Fue virtual, se dio sobre las 10 de la mañana de este lunes y fue liderado por la colombiana Rosa Villavicencio, quien entregó detalles de las conclusiones. El punto que estábamos tratando es un tema de urgencia en razón del despliegue militar de Estados Unidos frente pues a las aguas del Caribe, y pues eso nos llamaba la atención para pronunciarnos respecto a la necesidad de mantener a América Latina como una tierra de paz, fuera de cualquier intervención y en el restricto respeto a las declaraciones de Naciones Unidas
y al mantenimiento de la paz y de la soberanía de los países. Cabe mencionar que Colombia recibió este año en Honduras la presidencia pro tempore de la CELAC. La sesión concluyó insistiendo en que el diálogo diplomático y multilateral es la vía para la solución pacífica de controversias en estricto apego al derecho internacional. El canciller del régimen de Nicolás Maduro, Iván Gil, quien también asistió a este encuentro virtual, se refirió a la presencia militar de Estados Unidos en el Mar Caribe. Los Estados Unidos ha concentrado activos militares cerca de las costas venezolanas. Estamos hablando de 8 embarcaciones militares que poseen, hasta donde sabemos y hemos visto en los medios de comunicación y en las propias declaraciones de los voceros de los Estados Unidos, de 8 buques con más de 1.200 misiles a bordo de estos buques, 4.200 tropas entrenadas que han anunciado que están listas y preparadas para invadir el suelo sagrado de nuestra patria, la República Bolivariana de Venezuela. Pero más grave aún, hemos visto también en diversas declaraciones de los propios voceros norteamericanos la presencia en el Caribe de un submarino nuclear. El presidente Gustavo Petro dejó clara a través de su cuenta de X la postura de rechazo a una posible intervención de Estados Unidos a Venezuela. El mandatario escribió, abro comillas, si hay una agresión violenta contra Venezuela, lo que vemos en Siria e Irak será la realidad de toda la región gran colombiana. Asesinos de masas se adueñarán de territorios movidos por la codicia y los estados se debilitarán como instrumentos de paz social. Por eso, en la patria grande de Bolívar no puede haber sino soberanía nacional, ni en Panamá, ni en Ecuador, ni en Colombia, ni en Venezuela. Debe haber sujeciones serviles a extranjeros, cierro comillas. Catherine, y justamente para entender lo que implica esta reunión convocada de manera urgente, lo que implica cualquier pronunciamiento que pueda hacer la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños en medio también de las diferencias que se tienen en los países de la región. Hemos visto, por ejemplo, las posiciones de Ecuador y de Argentina. Nos conectamos hasta ahora con nuestra analista internacional, Teresita Aya. Teresita, buenas noches. Buenas noches. En el recap de hoy hablaremos de la reunión que se celebró hoy en Bogotá de la CELAC, los cancilleres de los países miembros de esta organización que les cuento, fue creada por el presidente Chávez, ideada por el presidente Chávez. ¿Por qué? Porque él veía a la OEA como la organización regional importante, pero es que en la OEA están Canadá y Estados Unidos, 2 países que para Chávez no representaban a América Latina ni al Caribe. Distintos idiomas, culturas, religiones, creencias, los veía totalmente distintos. Por eso decidió crear una organización donde estuviera solo América Latina y el Gran Caribe, y nace la CELAC, hoy convocada por el presidente Petro a instancias de Maduro. ¿Por qué por el presidente Petro? Porque Colombia tiene la presidencia pro tempore de la organización y es quien convoca a las reuniones. ¿Cuál es el tema? Hablar de la flotilla que amenaza a Venezuela desde las aguas del Caribe. Y es que el Caribe ha sido importante para la CELAC desde sus inicios. En un primer momento, recordemos, el presidente Chávez vendía y daba petróleo a los países del Caribe. Petrocaribe, se volvió importante el término y como tal tenía el apoyo de esos países en numerosas instancias, no solo la CELAC. Hoy, el presidente Maduro está viendo si logra convocar algo de ese apoyo en contra de Estados Unidos y de esta flotilla que amenaza las aguas regionales de Venezuela. Pero acá les cuento 2 países interesantes para tener en cuenta en la reunión. Guyana, país del Gran Caribe, país de América Latina, país fronterizo con Venezuela y con quien Venezuela tiene una pelea por un territorio precisamente en esa frontera, el Esequibo. Y Guyana no estaría tan dispuesto a estar siempre del lado de Venezuela, por el contrario. Y Guyana es importante, ¿por qué? Porque es la sede de CARICOM, otro organismo regional del Caribe supremamente importante. Así, Guyana guarda importancia e influencia sobre los miembros del CARICOM. De otro lado está Trinidad y Tobago, otro país caribeño, que ha tenido además ejercicios militares continuos con Estados Unidos en el último año, y que ha dicho que si Venezuela llega a hacer algo con Guyana, ellos están del lado de Guyana y por ende en contra de Venezuela. Así, este país también es importante y además es sede del otro organismo regional que hay en el Caribe, la Asociación de Estados del Caribe. Así, la CELAC es importante
pero no necesariamente quiere decir que por haberse fundado por Chávez esté del lado de Venezuela y defendiendo los intereses de Venezuela hoy. Otra opción que tenía Maduro frente a la flotilla, y es que cada vez parece estar más y más amenazado. Importante reunión, Valentina, que también uno se pregunta mucho qué tanto puede hacer la CELAC, porque es un organismo que llega profundamente dividido, porque hay una profunda división en el continente. Por un lado está lo que veíamos del presidente Gustavo Petro en Colombia, está por supuesto allí también México, Brasil con Luis Ignacio Lula da Silva, se puede sumar en este momento Bolivia, Uruguay, pero por otro lado tenemos, con esta situación en particular hablando, porque pues digamos diferencias políticas hay. Siempre las hay, sí. Es que tenemos por otro lado Argentina completamente Ecuador, separado de Paraguay, el resto de países. Que en este caso puntual de hecho ya han reconocido al cartel de los soles. Exactamente, que también han tomado medidas desde su territorio de darle esas categorías de grupos de grupo terrorista y también de identificar y validar que quienes lo lideran son, por ejemplo, Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Entonces, pues ahí sí se pregunta uno qué tanto puede llegar a ser la CELAC en un organismo que llega dividido. Como le digo, por un lado, un país como Colombia, donde el presidente Gustavo Petro dice que el cartel de los soles es una excusa que se ha inventado la ultraderecha, versus un país como Argentina, como Ecuador, como Paraguay, donde ven la cosa completamente opuesta. Exactamente, y sobre todo cuando lo que ha pedido Nicolás Maduro es un apoyo más internacional desde Latinoamérica, pues por ahora lo tiene solamente los países que está acostumbrado a tenerlos, al menos en los últimos meses y en especial luego de lo que representó las elecciones del año pasado, pero esto muy probablemente no trascienda más allá, teniendo en cuenta esas divisiones que usted ya manifestaba. Y escucho a Teresita, eso por un lado. Por otro lado, un país, por ejemplo, como Guyana, que ayer denunciaba que había sido atacado desde el lado venezolano en la región disputada del Esequibo, pues también va a tener un rol muy importante. Esta mañana el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino, de hecho decía que esto era fake news y que no había que hacerle caso a Guyana y demás. Eso por un lado, división, digamos, a nivel latinoamericano, pero división hay también en el mundo. Y hay una reunión muy importante en China. Reunión donde está, por supuesto, Xi Jinping, presidente chino, y a la que también asiste el presidente de Rusia, Vladimir Putin, el primer ministro de la India, Narendra Modi, y que, por supuesto, están distanciados, alejados del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. De hecho, pues China, en medio de esta guerra comercial, que en este momento pues están en tregua, pero donde los aranceles alcanzaron a llegar hasta un 140%. Totalmente, sí. Y sobre todo para el control también de lo que se han conocido como las tierras raras o los minerales raros, que son, digamos, lo más importante que hoy quieren este tipo de comercios. Encuentro en la ciudad china de Tianjin, en la cumbre número 25 de la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual hacen parte entonces China, Rusia, India y también países como Pakistán, Irán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán y Bielorrusia. Sale una declaración conjunta de este bloque donde rechazan las injerencias en asuntos internos usando derechos humanos como pretexto y condenan las conmociones al comercio internacional en una declaración que firman estos países miembros que le digo y que por supuesto pues es un mensaje dirigido a la Casa Blanca y al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. Es un mensaje y a quienes también lo estén apoyando. Es un mensaje sin duda a los gobiernos que estén hoy siendo respaldados por Donald Trump. Eso por un lado, y por otro un vuelo en el que iba Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, tuvo que aterrizar de emergencia por una supuesta falla técnica, aunque el gobierno de Bulgaria afirma que este fue un sabotaje de Rusia. ¿Qué más pasó hoy en el mundo, Alejandra Bechuk? En Recap Blue es hora de recapitular el día en el mundo. Hoy hablaremos de dos temas de importancia mundial. Por un lado, la reunión entre los presidentes de China, Rusia e India y los acuerdos a los que llegaron, y por el otro, las advertencias de Bulgaria respecto a la peligrosidad de Rusia para la estabilidad de Europa como región. En la ciudad china de Tianjin se celebró la 25ª cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, un bloque que reúne a potencias como China, Rusia, India, Pakistán e Irán, y que en conjunto agrupa alrededor del 40% de la población mundial. El encuentro estuvo marcado por la compatibilidad mostrada entre Xi Jinping, presidente de China, el mandatario de Rusia Vladimir Putin y Narendra Modi, primer ministro indio, frente a las tensiones con Estados Unidos y sus aliados. Xi Jinping prometió ayudas por $280 millones a los países miembros y defendió que la Organización de Cooperación de Shanghái sea un pilar de la multipolaridad mundial, con un mensaje en contra del hegemonismo y el proteccionismo.
Putin agradeció el respaldo de China e India en sus esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania, insistiendo en que la expansión de la OTAN hacia ese país fue una de las causas del conflicto. Modi, por su parte, pidió una política de tolerancia cero frente al terrorismo transfronterizo, el separatismo y el extremismo. Los líderes firmaron una declaración en la que rechazaron las injerencias en asuntos internos usando los derechos humanos como pretexto y condenaron los choques al comercio internacional. En paralelo a la cumbre, Modi y Putin sostuvieron un encuentro bilateral en el que el primer ministro indio defendió el fin de la guerra en Ucrania como un ruego de toda la humanidad. Pese a la presión de Washington, India mantiene su relación estratégica con Moscú, incluida la compra de crudo ruso. Mientras tanto, en Europa, Bulgaria investiga un posible sabotaje ruso al sistema GPS que afectó el vuelo de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El incidente obligó al piloto a aterrizar manualmente en Plovdiv, tras la pérdida de señal satelital, aunque el avión aterrizó sin contratiempos. Las autoridades búlgaras consideran más probable un sabotaje que un fallo técnico y apuntan a operaciones rusas habituales desde el inicio de la guerra en Ucrania. La propia von der Leyen denunció que Putin es un depredador que solo puede ser contenido con una fuerte disuasión. El caso ha encendido las alarmas en Bruselas y refuerza la narrativa de la Comisión Europea sobre la amenaza persistente de Rusia contra la estabilidad de la región. Hemos llegado al final de esta recapitulación del día en el mundo. Nos vemos mañana.